Hoy tengo como invitado a Josep María Subirà Vallès. Él es graduado en enfermería, es especialista en medicina y trabajo y salud laboral, graduado en medicina tradicional china y es un divulgador y facilitador de la salud, autor de 2 libros, mi libro favorito, Haz felices a tus bacterias. Josep María, bienvenido, ¿cómo estás? Pues mira, mis bacterias y yo os saludamos. Aquí estamos encantados de poder estar con, no sé si hay alguien escuchándonos, ¿no? Pero yo contigo estoy encantado, de verdad, y te agradezco muchísimo la oportunidad que me das de poder compartir con todo el mundo algo que se ha convertido en una auténtica pasión desde hace unos cuantos años ya. Así que de todo corazón, mira, el corazón también lo tengo aquí, bum, 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 bum. Ya de todo corazón, pues gracias por la oportunidad que me das de compartir estas cosas. Gracias de verdad. Pues mira, Josep María y yo tenemos algo en común, varias cosas. Una de ellas es que Josep María es de Barcelona, donde yo viví muchos años de mi vida y me considero catalana. Otra es que utilizamos ese tipo de muñequitos para ilustrar cómo el sistema, nuestro organismo funciona. Así que cuando Josep María me empezó a enseñar sus benitos, dice, no, el mío se llaman, ¿cómo se llaman? Tomás, unos Tomás y el Tengo otro... Tomás y Matías. Matías es el huesitos y Tomás es este que como que tienes tú, pero yo lo tengo un poquito más grande. En mis clases es casi tamaño natural y entonces, bueno, estamos allí todo el día con los alumnos pues desmontándolo. Para que se le ha desmontado, se le ha caído los pulmones antes a Ah, Coco sí, se me y a cayó, mí también se me caen. A mí se me caen también los pulmones, el corazón, y hay que recogerlos por allí. Sí, Pero sí. mira, la verdad es que Benito, Tomás y Mateo Matías. y Matías no se quejan. Yo digo, mira, No, Benito perfecto. ni se queja, ni me pide aumento, nada. Él está aquí tranquilo colaborando. Así que vamos a darles las gracias a nuestros colaboradores incansables. Pero hoy quiero hablarte con Josep María sobre un tema que nos apasiona a casi todos los que estamos en el mundo de la ciencia, que es la nueva investigación que existe, que no es nueva, pero que cada día se descubre más, sobre la importancia de una microbiota saludable. Para la gente que quizás nunca ha escuchado el término microbiota, Josep María, ¿qué es la microbiota? ¿Y cuál es la diferencia entre el microbioma y la microbiota y la flora? Porque antes se utilizaba el término flora intestinal, Claro. ahora utilizamos microbiota, microbioma. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Mira, me gusta que me hagas la pregunta y te lo agradezco. Primero, las palabras significan cosas. Micro, pequeño, biota, vida. Cosas que tienen vida que son muy pequeñas. ¿Qué cosas que tienen vida son muy pequeñas? Las bacterias, ¿vale? Aprovecho porque creo que estamos en un momento de la humanidad que es importante también hacerlo esto presente. Las bacterias son estructuras muy pequeñas que tienen vida, a diferencia de los virus, que hoy en día se está hablando mucho de virus, que son pequeñas estructuras que no tienen vida. Por eso, cuando hablamos de virus, no podemos hablar de bichos, sino que tenemos que hablar de virus, porque no tienen vida. Pero lo que tiene vida son las bacterias. Bien, entonces tú me decías, ¿qué es la microbiota? Se considera que la microbiota son todos aquellos billones de bacterias que tenemos en nuestro interior. También se considera la microbiota a los hongos, a los parásitos. Lo que ocurre, fíjate, fíjate, si me enrollo mucho, córtame, porque yo me enrollo como una persiana por un tema que me apasiona. Fíjate que hoy en día sabemos, pues, se está empezando a saber que las bacterias que en nuestro interior tenemos billones hablan entre ellas, pero también hablan con los hongos, hablan con los parásitos, ¿vale? Y luego se comunican a través de virus, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que en estos momentos empezamos a comprender solo el apasionante mundo de las bacterias, porque todo el cuerpo humano funciona como un gran ecosistema, somos como un universo dentro de un universo, ¿no? O sea, las bacterias que hablan entre ellas, luego hablarán de otra manera con los hongos, con los parásitos, y dependiendo de cómo nosotros nos cuidemos, este lenguaje interior será de una manera o será de otra. Hasta aquí se me está comprendiendo. ¿Me estoy explicando adecuadamente? Excelente. Gracias. Entonces, si quieres ya paso a la siguiente pregunta que me decías, Josep María, ¿qué es el microbioma? Vale. Hemos dicho que la microbiota
para repasar, son estos conjuntos de pequeños bichitos que tenemos dentro de nuestro interior, las bacterias, los hongos, los parásitos. Bien, ellos, fíjate, mira, voy a coger, por ejemplo, mis amigas las plastelinas. Si hay algún alumno de los míos que me ve, ahora ya se dirá, mira, ya saca la plastelina, mira. Supongamos que esto es una bacteria, ¿vale? Pues vamos a... las bacterias están hechas también de genes, ¿no? Con nosotros sabemos que estamos hechos, nuestras células de genes, que después todos estos genes juntos, ¿vale? Ahora supongamos que los junto todos los genes, ¿no? Todos los genes de esta bacteria que os acababa de enseñar. Supongamos que esta bacteria tiene, por ejemplo, 3.000 genes, que es lo que más o menos suelen tener bacterias. 3.000 genes, 6.000 genes, ¿vale? Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que hemos dicho que tenemos billones y billones de bacterias, ¿sí? Pues el microbioma son el conjunto de todos los genes de todas las bacterias juntas. Y hemos dicho que la microbiota también eran hongos y parásitos, ¿no? Y hemos dicho que también teníamos virus. Dije que los virus no son materia viva, pero dentro del microbioma, como los virus no son vivos, pero como que los virus sí que tienen genes, se les considera a los virus dentro del microbioma, ¿vale? O sea, tenemos, por un lado, el microbioma, ¿vale? Que sería, perdón, la microbiota, ¿no? Son bacterias, virus, pero virus no, bacterias, parásitos, hongos, microbiota. Pero después tenemos el microbioma, que son los genes, que son el conjunto de genes, incluidos aquí sí los virus. No sé si se está comprendiendo adecuadamente. Lo estamos comprendiendo muy bien. O sea que cuando hablamos de la microbiota, estamos hablando de ese lugar donde todos ellos viven. Pero cuando hablamos del microbioma, estamos hablando de... La microbiota no es donde viven. La microbiota es el conjunto. Mira, por ejemplo, yo soy de Barcelona, ¿vale? En Barcelona, de día, de noche, perdón, de día hay más o menos unos 2 millones de personas, más o menos. Pues los 2 millones de personitas serían la microbiota, ¿no? Pero después, si tuviéramos que hablar del microbioma de las personas de Barcelona, sería coger todos los genes de los que están hechos las personas de Barcelona, todos los genes, todos los genes juntos, sería el microbioma. Por lo tanto, la microbiota es el conjunto de estas bacterias, de estos hongos, de estos parásitos. El conjunto sería la microbiota, que la microbiota puede estar en nuestro interior, pero piensa que ahora mismo tú estás rodeada a 90 centímetros de ti, a la redonda, tienes bacterias que son propias tuyas, que están en el aire y que van contigo todo el día, ¿vale? Entonces, bacterias hay por todas partes, hay en el suelo, hay en el agua de mar, hay millones de bacterias, millones por cada gota de agua de mar, hay millones de bacterias, o sea, hay microbiota por todas partes, porque la vida está llena de vida. El universo es vida, es una pasada. Y después, esta vida está hecha de pequeños, ¿cómo se llama? Como si fueran, ¿cómo os digo eso? Tuchanas, ladrillos, estos pequeños ladrillos serían los genes, ¿no? Y los genes es lo que están hechas las estructuras, ¿vale? Entonces, es cuando hablamos de los genes, del conjunto de genes, de los pequeños ladrillos de los que están hechos bacterias, hongos, virus, pues hablamos del microbioma, el conjunto de genes. Pero la microbiota es el conjunto de seres microscópicos vivos. Espero que así ahora se haya entendido un poquito mejor. Muy bien. ¿Y la flora intestinal? ¿Qué sería la flora intestinal? Gracias. Es un término que ya no se utiliza. ¿Por qué no se utiliza? La flora intestinal, si tú dices la palabra flora, suena a flor, ¿no? La flora, se decía antes flora intestinal porque se creía que era como cuando abrían los intestinos veían allí como una cosita que podían parecer como florecitas, ¿no? Pero claro, después cuando investigas y miras y observas, te das cuenta que las bacterias se mueven, se movilizan, se comunican. Entonces, ya no se habla de la flora intestinal porque la flora intestinal, las flores, es algo estático. Las bacterias se mueven. Entonces,
como que se mueven, ya no podemos hablar de flora, tenemos que hablar de microbiota. Entonces hablamos de la microbiota intestinal. Cuando hablamos de las bacterias que tenemos en los intestinos, hablamos de microbiota intestinal. Ahí sí. Porque además de microbiota intestinal, ¿en qué otros lugares tenemos esos ecosistemas? En todo el cuerpo. En todo el cuerpo. Tenemos bacterias a porrones en la piel. Tenemos bacterias, y muy importantes, en la boca. Tenemos bacterias en el esófago. Tenemos bacterias en el estómago. Tenemos bacterias en el intestino delgado. Bacterias en el intestino grueso. Entonces, las bacterias se comunican todas unas con otras. Estamos continuamente comunicándonos. Incluso en estos momentos ya sabemos que la placenta de la madre, bueno, ahí los estudios científicos son un poco, hay algunos que lo niegan, otros que lo afirman. Las últimas informaciones que yo tengo, que a mí me han llegado, son que sí, que parece ser que efectivamente en la placenta parecería que sí que hay incluso bacterias. E incluso se está viendo que posiblemente en el cerebro pues también hay bacterias de manera natural. Quiero decir, que están en todas partes. Y hablando de que están en todas partes, algo que se ha documentado no hace mucho tiempo, bastante recientemente, es que la leche materna no es estéril. La Exacto. leche materna está cargada de su propia microbiota, Exacto. bacterias y diferentes microorganismos para la salud del bebé. O sea que es una correlación que existe. Ahora, cuando pensamos, yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, que siempre se pensaba, nosotros somos seres celulares, hablábamos de las células, pero ¿qué es lo que sabemos ahora en cuanto a células versus bacterias, microbios, hongos, etcétera? Me gusta que me hagas también esta pregunta. Oye, me encanta. Parece que hayamos hablado antes y que nos hayamos... Os prometo que no hemos quedado de acuerdo con las preguntas, ¿eh? Hemos hablado antes, pero no hemos hablado de las preguntas. Pues mira, aprovechando que tengo a mi amiga la plastilina, te voy a hacer una célula eucariota, que son las que son consideradas las células humanas. Entonces, fíjate que voy a hacer una célula y la voy a construir así rápido. Entonces hago una célula, ¿vale? Una célula humana, sí, pero ahora la giro, tac, 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 tac. Un poquito más lejos de la cámara. Vale, vale, tengo la célula humana, entonces la giro y entonces le voy a poner aquí un núcleo, ¿vale? Le pongo un núcleo y lo voy a poner en verde, una estructura muy importante que hay centenares de ellas, lo que los enseño aquí. Esto se llama mitocondria, que es la unidad, o sea, es como una estructura dentro de nuestras células que nos dan energía. Cuando les damos oxígeno y azúcar, estas estructuras, ellas a cambio nos dan mucha energía. Después voy a poner, a ver si tengo blanco por aquí, bueno, pondré en amarillo, da igual. Le voy a poner unos lisosomas, por ejemplo. Los lisosomas son estructuras que sirven para que la célula coma, es el sistema digestivo de la célula. Bueno, ¿por qué os explico? Son 3 ejemplos de lo que tenemos dentro de la célula. ¿Por qué os explico esto? Porque hoy en día ya sabemos que las células eucariotas eran hace miles de años bacterias. ¿Qué es lo que ocurrió? Que teníamos ahí, como os enseñaba antes, pequeñas bacterias disueltas por todo el mar, ¿no? Y entonces, como se comunica, ¿no? Oye, yo soy muy buena dando energía, yo soy, bueno, en lenguaje bacteriano, ¿eh? Yo soy muy buena digiriendo. Oye, yo soy muy friolera, necesito que alguien me cubra. Yo soy muy buena cubriendo. Entonces, por un proceso de endosimbiosis que una bióloga muy conocida, Lynn Margulis, que hace poco murió, unas bacterias fueron metiéndose unas dentro de otras y acabaron conformando, parece ser, esta es una de las teorías, está por confirmar, pero se ha demostrado que estas estructuras que están dentro de la célula tienen una carga genética que coincide con la carga genética de muchas bacterias. Entonces, eso nos confirma que, uno, nuestras células humanas no serían más que bacterias modificadas y metidas unas dentro de otras, con lo cuyo al final, cuando hablamos de bacterias y de células humanas, estamos hablando de primas hermanas. ¿Me explico? Porque claro, como venimos de lo mismo, al final no es que sean cosas diferentes, no. Ellas ya estaban aquí hace millones de años, miles de millones de años, y cuando empezaron a hacer este proceso de simbiosis, de ayudarse, porque la naturaleza siempre es colaborativa, nunca lucha. Si te fijas, si vas al campo, es una maravilla, te sientes un rato y ves cómo toda la naturaleza sabe lo que hace, ¿no? Somos los seres humanos los que no sabemos, tenemos que aprender de la naturaleza. Entonces, es eso, tenemos que tener claro que bacterias
y hongos y parásitos viven en armonía con nuestras células. Muy bien, ahora vamos a pensar en otra cosa. Ya hablando, porque pues la gente que está viendo este vídeo, que quizás no está dentro de la biología, fisiología, como tú y yo podemos hablar 7 horas de esto y vamos a quedarnos, bueno, enamoradísimos del tema, pero lo que a nuestros seguidores les preocupa es su salud. Bien. ¿Cómo, ahora que entendemos, porque siempre es importante presentar el paradigma de la realidad, ese es nuestro cuerpo, estamos formados de bacterias. Vamos a hablar, por ejemplo, de una bacteria a la cual mucha gente le tiene mucho miedo, que es una bacteria oportunista, el Helicobacter pylori. ¿Por qué el Helicobacter pylori desarrolla condiciones? ¿Cómo se aprovecha de su alrededor para salir fuera de ese nivel? Porque el Helicobacter pylori es una bacteria que todos tenemos y que mucha gente no le causa problemas, pero hay gente que sí. ¿Y por qué? Explícanos un poco sobre esto y luego te quiero preguntar sobre el SIBO, que es el crecimiento o el sobrecrecimiento de bacterias que migran del intestino grueso al intestino delgado. Pero vamos a hablar primero sobre el Helicobacter pylori y cómo, para que esa bacteria realmente haga daño, tienen que encontrarse unas circunstancias muy particulares. No sé si te lo he dicho ya antes, pero te digo, muchas gracias por la pregunta. La bacteria de la que estamos hablando, la Helicobacter pylori, se le ha acusado de ser la productora de generar úlceras estomacales, ¿no? Y entonces va el médico, oh, tiene Helicobacter pylori, hay que matarla. Bueno, lo que hay que hacer, mira, tú, tal y como has dicho, espero no alargarme en la respuesta, tal y como tú has dicho, yo estudié medicina tradicional china. La medicina tradicional china nos enseñan a mirar, a hacer una valoración diagnóstica por la lengua. Bien, cuando tú tienes un paciente, una persona que te consulta y le han dicho que tiene Helicobacter pylori, te aseguro que hay un patrón en la lengua que te dice por qué esa persona ha tenido ese Helicobacter pylori. ¿Por qué? Porque las condiciones internas del cuerpo se han alterado. El Helicobacter pylori en estos momentos se sabe que más del 50% de la población lo tiene de manera natural y no le molesta para nada. ¿Por qué? Porque si tú no molestas a tus amigas las bacterias, ellas no te molestarán a ti. El Helicobacter pylori está dentro del estómago. En el estómago hay una sustancia que se llama ácido clorhídrico, HCl, que tiene que estar en unas condiciones adecuadas, ni poco ni mucho, ¿vale? Entonces, el Helicobacter pylori y ese ácido clorhídrico genera una cosa que se llama pH, que puede estar más alto o más bajo, dependiendo de esa cantidad de ácido clorhídrico, más también de la cantidad de agua que pueda generar tu estómago. Pues eso genera un pH, genera una vida interna del estómago que si esa bacteria, esa Helicobacter pylori, se encuentra a gustito, pues hará bien todas sus funciones. Parece ser, por ejemplo, que las personas que les han matado el Helicobacter pylori luego desarrollan muchas de ellas cáncer de esófago, por ejemplo. Con lo cual, eso nos está diciendo que antes tú me preguntabas, José María, ¿dónde hay bacterias? Y te decía, hay bacterias por todo el cuerpo, incluido el esófago. Es muy probable que la Helicobacter pylori, ahora no tengo un estudio, no tengo un paper que me lo demuestre, pero por sentido común, porque la madre naturaleza funciona por sentido común, es muy probable que haya un lenguaje entre el Helicobacter pylori y las bacterias que tenemos en el esófago que vayan ahí intercomunicándose. Oye, tías, ¿qué viene por aquí? Pues viene esto, vale, yo me preparo. Pero en el momento que hay una alteración, ya sea porque el esófago, pues puedes tener problemas en el esófago, que hay enfermedades que afectan al esófago, o tienes problemas que luego afectan al estómago, que por estrés, por ejemplo, o una mala alimentación, pero lo más importante son las emociones. El estrés te genera un aumento de acidez en el estómago, cambias el entorno de mi amiga, de nuestra amiga Helicobacter pylori, y ella se enfada y dice, ay, no me trates mal, no me trates mal, por favor, cuídame. Entonces empieza a hacerte daño la barriga, tienes ardores, entonces vas al médico, te dan antiácidos y eso es peor. Y luego, no, hay que matar a la bacteria y luego también es peor. Entonces, oye, no, si me encuentro mal, a ver, enséñame la lengua, vete a un terapeuta de medicina china o si quieres te pones en contacto conmigo que lo podemos hacer online, me enseñas la lengua por la cámara y yo te diré, mira, tienes esto, lo otro, tal, tal. Y con 4 cambios de alimentación, el otro día tenía un paciente que también con ardores de estómago, que podría haber sido una persona que con el tiempo hubiera desarrollado problemas con el Helicobacter.
pero recomendé 3 plantas medicinales y antes de ayer me decía, José María, estoy de aquellos malestar de estómago que ya no me molesta nada, total, por 3 plantas que puedes encontrar en el súper. A lo mejor, insisto, a la larga, eso, si no se lo hubiera tratado, hubiera enfadado su amiga Helicobacter y Helicobacter hubiera dicho, nene, ¿qué haces? Que no me cuidas. ¡Pum! Entonces hubiera hecho una sustancia a cambio de no cuidarla que hubiera generado al final una úlcera en el estómago. No sé si lo he explicado de manera... Habrían procesos bioquímicos más Sí. profundos, pero lo he intentado explicarlo de una manera que se pueda entender. Pero es así, de hecho. Claro que sí. Y el Helicobacter pylori, para las personas que quizás quieren profundizar un poco más, es una bacteria que reside en el estómago generalmente y no causa problemas, como No. Josep ya estaba diciendo. Pero el problema inicia cuando nosotros perdemos el ácido clorhídrico en el estómago. El estómago debería tener un pH de entre 1,5 y 2 para poder hacer la digestión. Varía el pH dependiendo del área del estómago, pero el área digestiva, para poder descomponer las proteínas y las grasas, necesita un pH de entre 1,5 y 2. Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos digestiones pesadas debido a que no tenemos una buena función biliar o tenemos mucho estrés, el problema es que la digestión, la manera en cómo yo le explico el estómago es que el estómago actúa como una lavadora. ¿El estómago qué necesita? Necesita detergente, necesita agua y va simplemente a moverlo todo, pero el centrifugado no se hace en el estómago. Toda esa digestión de aclarado de agua se hace en el intestino. Pero ¿cuál es el problema que tenemos? Que las personas, al tener muchas veces mucho estrés y no tener el pH correcto, ahora la digestión se hace pesada. Y a pesar de que el pH no es correcto, para hacer la digestión es muy acídico, demasiado acídico para el esófago. El esfínter que hay entre el estómago y el esófago empieza a perder su habilidad de estar cerrado. Ahora es cuando empezamos a tener gastritis, empezamos a sentir el ardor de estómago, empezamos a no sentirnos bien. ¿Y qué es lo racional? Pues voy a tomar bicarbonato para neutralizar la acidez o voy a tomar un antiácido. ¿Cuál es el problema? Que primero se empieza con esos antiácidos que no son tan fuertes, pero el antiácido, como la palabra dice, antiácido, lo único que hace es neutralizar el ácido. Pero ¿estamos resolviendo el problema o estamos resolviendo la causa o el síntoma? Y ahí es donde cuando las personas trabajan con el síntoma, pierden el pH acídico del estómago y ahora esta bacteria oportunista que quedaría feliz y escondida con un pH de entre 1 y 2, aparece y empieza a causar estragos. Oye, mira, me estás encantando. Yo creo que tú y yo podríamos estar cascando 10 horas. No sé cuánto tiempo me das, pero me encanta lo que acabas de decir porque me va genial para incorporar una información más que, bueno, tú si quieres la acabarla también de explicar. Tú has explicado súper bien cómo en el intestino delgado, ¿no? Es donde allí, al final del estómago, principio del intestino delgado, es allí donde hay un agujerito que se va abriendo y cerrando. Pues fijaos, tú ya lo sabrás, seguro, pero hay un nervio que se llama décimo par craneal o nervio vago, que va directo del cerebro, pasa por el corazón, los pulmones y va... Si ahora podéis ir a internet, los que nos estáis escuchando, no sé si alguien nos escuchará o no, pero si hay una sola persona, oye, míralo, ve al buscador, pon nervio vago, dibujo. Entonces verás que el nervio vago del cerebro, mira tu dibujo, y donde más se abre es justo en el lugar donde Coco nos estaba diciendo. En ese lugar donde son el estómago que en el intestino delgado hay una inervación que se llama, cuando hablamos de nervios, donde los nervios a donde llegan se llama inervación. Y hay una cantidad de nervios en esa zona espectacular. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Que siempre, 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 cuando hay un problema del tipo que ahora también nos estaba explicando Coco, es que hay un problema, y perdona por el chiste fácil, hay un problema del coco, ¿vale? Porque hay un problema de la cabeza, ¿no? Porque estoy emocionalmente alterado. Y os decía, el nervio vago pasa por el corazón. Las emociones generan una señal al cerebro, al coco, y esto envía una señal a través del nervio vago a los intestinos. Y ocurrirá, si esto no funciona bien, por emociones, por tristeza, por cabreo, por estrés, si esto no funciona bien, si está alterado, luego todo el proceso que acaba de explicarnos tan extraordinariamente bien Coco, es lo ocurre y entonces pasa lo que acabamos de explicar. ¡Wow, qué guay! Me encanta, Coco, gracias. Fran, lo vas a tener que cortar esto, pero solo para decirte, no es coco, es coco. Ah, Coco, vale, gracias.
Ya está. Luego esto lo corta. Perdona. No, no pasa nada. Porque el coco es el coco o el monstruo de las Vale. galletas. Perdón, No Coco. hay problema. Entonces, pero ahora sigo. Mira, lo que me acabas de explicar tiene totalmente sentido y me gustaría enfatizarlo con el hecho de que, como tú bien mencionabas, desde el cráneo aparece este nervio gigante que cruza, pasa por el corazón, pasa por todo el área intestinal, se ramifica. Y para las personas que quizá no se hagan a la idea, porque luego quiero que me hables del sistema simpático y del sistema parasimpático, que están todos relacionados con ese nervio vago, pero para las personas que quizás se nos hace un poco difícil visualizarlo, ¿verdad que cuando uno tiene un enfado con alguien, tienes un enfado, te has peleado con un buen amigo, con una buena amiga, con tu pareja, lo sientes en el estómago? Se te hace un nudo en el estómago. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasaría eso, Josep María? ¿Por qué ocurre? Porque se activa el sistema nervioso simpático. Eso ya se hicieron estudios en los años 30 del siglo pasado. Están descritos, no es algo nuevo. Parece que esto sea nuevo. No, no. Ya habían estudios. Yo a mis alumnos siempre les enseño el estudio para que vean que yo no los engaño y está publicado por internet. Entonces, cuando yo estoy relajado, feliz, contento, las estructuras musculares se abren. ¿Por qué se abren? Porque estoy relajado, porque estoy bien. ¿Y para qué se abren? Para que vaya la sangre a nutrir esas estructuras. Pero, ¿por qué se contraen las estructuras cuando estoy nervioso, estoy enfadado, estoy estresado? Porque el cuerpo está en la reacción que dicen los ingleses de flight or fight, que quiere decir salir volando o prepararme para pegarme de bofetadas con lo que tengo delante. Para poderme pegar de bofetadas con lo que tengo delante o salir corriendo, no puedo estar como una ameba. Tengo que contraer los músculos para salir pitando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que eso nos iba muy bien cuando teníamos que luchar con el mamut, pues genial, venía el mamut y tenía que salir corriendo, o que tenía hambre y quería cazar al mamut, por el mamut a cargármelo. Pero hoy en día no hay mamuts, no hay amenazas tan inmensas como estas. ¿Qué es lo que ocurre? Que amenazas emocionales tienen la misma reacción en nuestro cuerpo y que en el momento en que yo me siento estresado, nervioso, se activa este sistema nervioso simpático que contrae y todas las estructuras musculares se cierran, con lo que todos los procesos de regeneración del cuerpo no se pueden producir adecuadamente. Nos sanamos y nos nutrimos bien cuando estamos en parasimpático, relajados, abiertos y fluyendo con la vida. No sé si me he explicado adecuadamente. Te has explicado muy bien y eso me lleva a la siguiente pregunta, porque muchas personas a veces no pueden adelgazar, lo hacen todo, no pueden adelgazar. Se van de vacaciones, comen más, toman quizás un poquito más de alcohol del que tomarían y llegan y se han adelgazado. ¿Por qué es que a veces eso ocurre? Porque eso me ha ocurrido con pacientes que llegan de unas vacaciones 2 semanas y me dicen, ay, no, es que yo no quiero pesarme. Y llegaban y estaban más delgadas. ¿Por qué? Me encanta que me lo digas. Wow, es que de verdad estoy alucinando. Me encanta que me preguntes estas cosas. Uno, para adelgazar, lo más importante es tener el cuerpo bien hidratado. Esto no voy a explicarlo todo hoy, pero sí que quiero que la gente comprenda que todos los tejidos musculares, las fascias, todo tiene que estar bien hidratado. También el sistema digestivo tiene que tener una adecuada hidratación. Para que los fluidos fluyan adecuadamente en las fascias, los músculos, en el sistema digestivo, tiene que haber una buena estructura muscular bien flácida para que por allí pueda ir penetrando el agua. Eso para empezar, ¿vale? Pero es que además, fíjate que te voy a decir una cosa. La medicina tradicional china, otra vez sale la medicina tradicional china, relaciona el corazón con el intestino delgado. Fíjate qué interesante los chinos. Entonces, eso quiere decir que cuando yo tengo una emoción X, esta va directamente, ahora lo decíamos a nivel científico a través del nervio vago, pero la medicina china también te lo dice, cuando una emoción te afecta al corazón, directamente va al intestino delgado. ¿Qué hace el intestino delgado? ¿Por qué la medicina china relaciona el corazón con el intestino delgado?
porque en el intestino delgado es donde van a llegar los nutrientes que después van a pasar a la sangre y de la sangre serán repartidos por todas las células para ser utilizados para aquellas funciones para las que están pensados. Las proteínas para hacer nuevas estructuras, las grasas para hacer un montón de cosas súper importantes como formar células o como para protegernos, por ejemplo, los azúcares para darnos energía. Pues todo eso lo tienen que absorber adecuadamente los intestinos. Bien, los intestinos están extremadamente irrigados de arterias y de venas. Estas arterias y estas venas, voy a fabricar ahora mismo una pequeña arteria, por ejemplo, una arteria, ¿vale? Ahora fabrico una arteria. Las arterias también tienen músculos, ¿vale? Y las venas también tienen músculos. Entonces, ahora esto es exagerado, esto es una arteria exagerada, pero esto era el intestino. A los intestinos llegan miles de arterias. Fijaos, no sé si lo sabes, Coco, no sé si la gente lo sabe, pero para que tengan una idea, en nuestro cuerpo humano tenemos 98.000 kilómetros, lo repito otra vez, 98.000 kilómetros de arterias, venas y capilares, que son 2 veces y media la vuelta al mundo. Bien, pues imaginad la cantidad de sistema vascular que hay en los intestinos. Este sistema vascular que tiene musculatura. Pues imaginad, cuando estoy estresado, os he dicho que la musculatura se contrae. También se contrae la musculatura de arterias y de venas que hay en los intestinos. Con lo cual, si se contrae la musculatura de las arterias, el oxígeno que tiene que llegar a las células de los intestinos para que funcionen bien, no llega porque la arteria no la lleva bien, porque está contraída. Y los nutrientes que tendrían que ser absorbidos por las venas que salen del intestino delgado, tampoco absorben bien los nutrientes porque esa musculatura está cerrada. Con lo que al final es evidente que una persona que quiera intentar adelgazar, si todos los procesos de absorción y de eliminación no se producen adecuadamente por la contracción continuada muscular, es evidente que esa persona no va a adelgazar. Es muy fácil, seguramente te habrá ocurrido que también esas personas es muy posible que tengan dificultades a la hora de ir al baño. Que tengan estreñimiento. No suele ocurrir que las personas se engorden y vayan mucho al baño a hacer de vientre, ¿no? Habitualmente son personas que no van al baño. ¿Por qué? Por lo mismo. Ahora voy a construir un intestino grueso, que el intestino delgado va absorbiendo se van absorbiendo los nutrientes y lo que sobra se va al intestino grueso. Y en el intestino grueso, que están nuestras amigas las bacterias, se acaban de comer lo que no se ha absorbido en el intestino delgado. Entonces, lo que sobra lo eliminamos por las heces. La cantidad de veces que vamos al baño a hacer heces nos indica lo bien que funciona la musculatura de nuestros intestinos. Si no vamos suficientemente veces al baño, quiere decir que la musculatura de los intestinos no están funcionando adecuadamente. No sé si he explicado muchas cosas, espero haber... Lo has explicado muy bien, pero eso me lleva a pensar, porque muchas personas que tienen, como tú dices, problemas con estreñimiento, problemas con no poder bajar de peso, cuando empiezan a consumir probióticos, y los probióticos son esos microorganismos vivos, lo que ocurre es que esas personas empiezan a tener regularidad, van al baño con regularidad en lugar de ir estreñidos. Esto a la vez me lleva a la otra pregunta que yo tengo sobre lo que estábamos hablando, SIBO, Small Intestinal Bacterial Overgrowth. ¿Por qué hay tantos casos de SIBO y qué tiene que ver eso con el intestino grueso del que estábamos hablando? Mira, esto que tú acabas de decir ahora, el SIBO, está íntimamente relacionado, y ahora estoy participando en un congreso internacional de microbiota intestinal, es un continuo de hacer investigación. Lo que más afecta, y tú lo has dicho antes muy bien, es ese nervio vago que inerva y que se abre en el intestino delgado, es lo que más afecta, porque el estrés, la ansiedad, hace las señales que les llegan a las bacterias, hace que éstas pierdan la biodiversidad, que hace que crezcan más un tipo de bacterias que de otras, que crezcan más aquellas que
van a generar, porque como las bacterias son seres vivos, ellas comen y hacen caquitas. Entonces, dependiendo de nuestras emociones, se van a generar un tipo de bacterias que van a generar unas caquitas que nos van a alterar mucho todo lo que es el sistema, lo que es el sistema intestinal, concretamente del intestino delgado. También es cierto que personas que comen mucha carne, exceso de carne roja sobre todo, también las bacterias del intestino delgado empiezan a variar. Entonces, eso también genera un SIBO. Pero insisto, sobre todo, lo que tenemos muy claro, se está viendo de manera muy evidente, es que es la emoción lo que más genera cambios en ese aspecto. Vamos a hablar de las emociones. Sí, venga, por ello. Ok. Algo que muchas veces no pensamos es el impacto de nuestras emociones, no solo en nuestras acciones, sino en nuestra salud. Yo he hablado muchísimo sobre las emociones y el cáncer, sobre perdonar y el cáncer. Principalmente he hablado del cáncer porque tengo un libro que se llama Cáncer, lo que tu médico no te cuenta, sobre el impacto de nuestra alimentación y el impacto sobre nuestras emociones y no necesariamente el inicio del cáncer, pero muchas veces la proliferación, porque yo pienso que el inicio es una combinación de factores múltiples, emociones, quizás alimentación que podría mejorar. ¿Qué es lo que tú has descubierto sobre las bacterias, nuestras emociones y enfermedades como el cáncer? Mira, yo te explicaré lo que le explico siempre a mis alumnos. Para mí un cáncer, que la palabra cáncer asusta, ¿no? Pero como profesional de la salud, pues bueno, me gusta hablar de proceso oncológico, por ejemplo, ¿no? O células tumorales. ¿Cuál es la característica de una célula tumoral? La característica de una célula tumoral es que nunca muere. Hay un proceso en todas las células que se llama apoptosis celular, que es la señal que le da a la célula de muérete, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con las células cancerígenas? Que eso se están haciendo muchos estudios científicos y llevan años, porque dicen, ostras, aquí tendremos la cura para no envejecernos. Si sabemos cómo lo hace la célula cancerígena para no morirse, no, eso nos irá muy bien. Bueno, cuidado. Cuidado con estos inventos. Los inventos en casa y con gaseosa, como decía un ministro en España. ¿Qué es lo que ocurre? Fijaos la madre naturaleza. Yo te voy a dar mi visión, ¿vale? A lo mejor está equivocada, pero es mi visión. Una célula cancerígena no quiere morirse, ¿no? Es como un grito que está haciendo mi cuerpo decir, yo quiero vivir, dame vida. Yo, de la manera que sea, voy a intentar sobrevivir, aunque eso le cueste la vida al humano que alberga esas células. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Tú ya lo sabrás, seguro que lo has explicado muchísimas veces en tus vídeos, pero una de las características que tiene una célula cancerígena es que le llega poco oxígeno, ¿de acuerdo? Las células cancerígenas se desarrollan en procesos fermentativos. Por eso a la célula cancerígena le gusta tanto el azúcar, ¿vale? Porque con el azúcar se reproduce mucho más rápido. Lo primero que te hacen cuando estás en un tratamiento contra el cáncer, eso la medicina alopática también te lo dice, porque tengo una buena amiga que ha pasado un proceso cancerígeno hace poco, le dijeron, deja de tomar cosas azucaradas. Bien, ¿qué es lo que he dicho hace un ratito en relación? Es que esto es apasionante y gracias por preguntármelo. ¿Qué es lo que dije hace un momentito que ocurría con el sistema nervioso simpático y parasimpático? Espero que nos acordemos que decíamos que el simpático era el que me contraía y el parasimpático me relajaba. Si estoy en estrés, en ansiedad, en rabia, en ira, en frustración, y tú has dicho algo muy importante, Coco, el perdonarme a mí mismo y perdonar a los otros, pero sobre todo a mí mismo. Si estoy en tensión, en rabia, en mi cuerpo en contracción, las arterias, que son las que tienen que llevar, he dicho que teníamos 98.000 kilómetros de arterias, venas y capilares, Coco. Con lo que fíjate lo pequeñas que pueden llegar a ser algunos capilares, ¿de acuerdo? Que son los que tienen que llevar oxígeno a las células. He dicho que tenía músculos. Ese capilar que está constreñido, ¿qué oxígeno va a llevar a las células que lo necesitan? Con lo que esa célula, como su función es sobrevivir, porque dice, yo tengo que sobrevivir al precio que sea. Vale, tío, vale, tía. ¿No me das oxígeno? Pues yo me voy a reproducir con azúcar, que es lo que tengo. Y así se convierte en célula cancerígena que se reproduce muy rápido por fermentación.
Cuando tú hablas sobre esas emociones y sobre cómo esto afecta a las arterias, a los capilares, tenemos que tener algo muy claro, que estamos los dos de acuerdo en ello, estoy segura, de que las arterias no solamente transportan sangre, sino que transportan oxígeno y todos los nutrientes. Entonces, si tenemos una tensión tan grande que esas células no están recibiendo, o esas bacterias, esos microorganismos no están recibiendo lo que les hace falta, pues es lo mismo que si ponemos una planta en un garaje y cerramos, no le damos sol, no le damos agua, no va a sobrevivir, a la larga se va a marchitar. Claro. Pero ¿cómo? Tú hablaste del autoperdón, que yo creo que eso, por eso yo siempre les digo a a las personas en mis vídeos, tenemos que repartir más conciencia y menos culpa, porque a veces la culpabilidad que llevamos, porque lo que no hemos hecho, lo que podríamos haber hecho, lo que habríamos hecho diferente si hubiéramos sabido, nos previene el sanarnos ahora. Pero ¿qué tal las emociones con una persona que quizás nos haya hecho algo malo, una persona tóxica? ¿Cómo podemos perdonar a esas personas para realmente sanarnos nosotros mismos? Porque es difícil sanarse si tenemos esa expresión de odio contra alguien. Mira, yo utilizaré, no es un ejemplo mío, es de un psicólogo muy conocido aquí en España, que además tengo la suerte de conocerlo personalmente, Rafa Santandreu, y él en uno de sus libros pone un ejemplo que a mí me gustó mucho y me ha ayudado en mi proceso personal y que creo que es una buena manera de tomar conciencia. Se habla mucho de las personas tóxicas y yo estoy de acuerdo que hay gente que en nuestro entorno nos puede ir bien, pero también hay que tener en cuenta que primero, para comprender el perdón nos puede ir muy bien entender que esa persona tóxica, si rascamos en su vida, veremos que han tenido una vida muy desgraciada. Entonces, lo que dice Rafa Santandreu es, oye, si tú vas por la calle y un borracho te insulta, tú te enfadarás, es que ni le harás caso. Bueno, un borracho que está en la calle tirado y te empieza a insultar, dice, ¿verdad que comprenderás que el pobre hombre, la pobre mujer está borracho, no se encuentra bien y además tiene una sociopatía? Pues bueno, hay que comprender que estas personas que entendemos como tóxicas tienen un problema social, tienen una sociopatía. Yo tengo una buena amiga, Àngels Córcoles, que es muy conocida aquí en España, la han entrevistado varias veces, y ella habla precisamente de las relaciones tóxicas. Su especialidad es esta, y hay mucha gente tóxica. Y ella trata a las personas que han sufrido relaciones tóxicas. Personas que son extremadamente narcisistas, son muy tóxicas, pero lo son porque han sufrido un proceso de minusvaloración en su vida. Y si somos capaces de comprender que son como son por ese proceso y que a lo mejor tú sí, como decía aquel dicho indio-americano que dicen, antes de criticar a nadie, ponte 2 semanas en sus zapatillas, pues a lo mejor si nos pusiéramos 2 semanas en las zapatillas de aquellas personas, comprenderíamos que a lo mejor seríamos igual o más tóxicas que aquellas personas. Porque además hay otra cosa que también es, hay una película que a mí me gustó mucho, El indomable Will Hunting, que es el momento en que hay un alumno que se le desmonta, pero tiene un profesor que, ostras, lo mira con unos ojos especiales. Qué importantes son los ojos que miran, qué importantes son los ojos que miran. Y esa persona tóxica a lo mejor lo que necesita es que alguien le mire con compasión. Que, que cuidado, que a lo mejor, aunque le mires con compasión, te continúa dando, bueno, pues me alejo. Si me doy cuenta de que me está haciendo daño y no veo que no haya un proceso de crecimiento personal de aquella persona, me alejo. Pero al menos para que a mí no me haga daño, porque al final lo importante soy yo, es decir, vale, pobrecito, pobrecita, tiene un problema, está enfermo, entonces lo voy a perdonar porque está enfermo, está enferma. Y a partir de allí voy a intentar tirar hacia adelante en mi vida como pueda y buscar en mi entorno más cercano amigos, conocidos, terapeutas, escuchar los vídeos de Cocomar, pues todo aquello que uno le pueda ayudar a tomar conciencia de lo que tiene dentro y a ver cómo lo puede mirar de gestionar de la mejor de las maneras posibles. Cuando hablamos de enfermedades y como mencionamos anteriormente, estamos hablando de ese microambiente, de ese ecosistema. ¿Qué es más importante? ¿El sobrecrecimiento de una bacteria o de un hongo o un ecosistema que lo pueda sobrellevar? ¿De qué Oh, deberíamos preocupar? oh, Dios mío, no sabes lo que me acabas de preguntar.
porque ahora hace un rato vengo de comer de casa un buen amigo mío, Jordi Feliu, que yo le debo un montón de cosas a él y lo quiero muchísimo, y me ha explicado algo que te lo va a hacer comprender. Dice, él se fue este fin de semana a un sitio, está aprendiendo una técnica que se llama cráneo sagrada biodinámica, y me explicaba que en ese lugar hicieron un pequeño lago, pero un pequeño lago, digo nada, de 2 metros, ¿eh? Lo hicieron ellos, a mano lo construyeron, y solo en ese lago, sin que nadie lo pusiera, de golpe, aparecieron ranas. ¿Y, y de dónde vinieron? ¿Estaban por allí? No, no, no. Parece ser que la vida, primero aparecen los renacuajos y después las ranas. ¿Pero por qué aparecieron? Porque el terreno estaba bien. Siempre lo importante es el terreno. Según como yo sienta las emociones y según como yo después me nutra, se generará un terreno o se generará otro. Si tengo un terreno sucio, entonces si lo llevamos al cuerpo humano, cuando tú me has, y te lo vuelvo a agradecer, cuando me has preguntado de estas emociones que nos afectan tanto, la culpa, la rabia, eso va generando un terreno determinado por lo que hemos explicado antes, ese SIBO, esa alteración de las bacterias, y como que estoy alterado, me encuentro mal y necesito algo para cubrir esa ansiedad, ¿qué es lo que hago? Me voy al supermercado y me compro esos alimentos que habitualmente me llenan y me satisfacen porque son muy dulces y muy grasosos, y eso va generando aún un terreno todavía aún más sucio. ¿Y qué es lo que ocurre? Que entonces allí, entre las malas emociones y la mala alimentación, ese terreno tan feo, las pobres amigas, nuestras amigas las bacterias, hacen lo que pueden con lo que tienen. Entonces empiezan a generar toda una serie de procesos inflamatorios en nuestro cuerpo, que esto es cuando empiezan a aparecer un montón de enfermedades. Todas aquellas enfermedades en medicina acabadas en itis, quiere decir que son enfermedades inflamatorias. Artritis, faringoamigdalitis, todo lo que acaba en itis es inflamación. Las grandes enfermedades crónicas, la inmensa mayoría de ellas están provocadas por todo esto que estamos comentando ahora mismo, por un terreno maltratado. A principios del siglo pasado había la gran guerra entre estos dos científicos, Béchamp y Pasteur. Pasteur tenía la idea de que las bacterias eran malas y que todo tendría que ser contra las bacterias. Béchamp, él tenía la idea de que si el terreno estaba saludable, las bacterias no iban a causar ningún problema. Y han tomado más de 100 años, si no 100 años, en que finalmente nos demos cuenta de que la teoría de Pasteur está totalmente equivocada. Todo lo que nosotros habíamos creído realmente está equivocado en un porcentaje muy alto, porque si una persona tiene un terreno saludable, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues una persona tiene un terreno saludable, las bacterias harán aquello para lo que están programadas. Por ejemplo, una de las cosas que ocurre cuando tengo un terreno saludable, con lo cuyo cual yo después como adecuadamente porque me encuentro bien y como los alimentos que yo siento que me irán bien, por ejemplo, y esto es muy importante que la gente que nos escucha tome conciencia de ello, las bacterias generan, por ejemplo, una sustancia que se llama butirato. El butirato, así como os decía hace un momentito que el estrés y la mala alimentación nos inflama, el butirato es una sustancia, es unas caquitas que hacen las bacterias cuando están felices y contentas y que tiene la capacidad de desinflamarnos. Y simplemente activando, eso si vais, por ejemplo, a labacteriafeliz.com, y ahí tengo un montón de vídeos, y si ponéis en el buscador de la bacteria feliz butirato, pues encontraréis mucha información sobre eso. Cuando yo ese cuerpo, repito, le das esas emociones positivas, tú eres capaz de descargar también, buscar la técnica que tú creas conveniente, porque a veces por mucho que tú veas que tus emociones son negativas, a veces tú solo no puedes. Pues búscate a alguien que te ayude a quitar eso y que entonces tus estructuras se abran, que actives el parasimpático, las bacterias empiecen a volver a vibrar de la manera que vibran ellas cuando están felices y empiecen a generar esa sustancia que te decía que se llama butirato, que tan importante es para un adecuado funcionamiento de todo el organismo humano. Eso, resumiéndolo bastante, podríamos entrar en muchísimos más detalles, pero si nos quedamos con esa idea, hay más que suficiente. Y hablando de ese butirato,
qué alimentos son, o sea, sabemos que los probióticos son fundamentales para darle al organismo cepas que son reparadoras, cepas vivas, pero hay una colección de alimentos que son los que deberíamos, que nuestra dieta debería abundar en ellos. ¿Cuáles serían? Mira, yo me centraría en 3 grupos. 3. 3 es un número mágico, yo siempre lo digo, ¿vale? Uno, los alimentos ricos en polifenoles. Los alimentos ricos en polifenoles son todos aquellos alimentos que tienen muchos colores, ¿vale? Entonces, una alimentación variada en colores, eso, los polifenoles es un auténtico manjar para nuestras amigas las bacterias. Polifenoles. Alimentos ricos en fibra, ¿vale? Pero no esa fibra que tú vas a un súper y ves una caja, cereales ricos en fibra. No, no. La fibra que encontramos en las manzanas, en las zanahorias, en los vegetales, en las ensaladas. Esa fibra de las vegetales, de las hortalizas. Y también son alimentos que son muy ricos en polifenoles, porque claro, la remolacha, por ejemplo, es muy rica en fibra y además de un color rojo muy bonito. Más por cierto, la remolacha muy buena para el sistema cardiovascular también. Y luego, polifenoles, fibra. En relación a la fibra, también decir que hay unos alimentos, como son las patatas, el arroz y los boniatos, que tienen muy mala fama porque nos dicen que tienen muchos almidones y que estos almidones se podrían convertir en azúcares rápidos, simples. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que las patatas, el arroz y el boniato, si los hiervo y los dejo enfriar, esa estructura, ese almidón, en lugar de convertirse en azúcar de rápida absorción, cambia su estructura química y se convierte en almidón retrógrado tipo 3, un tipo de almidón que entonces ya no pasa al intestino delgado porque no cabe, porque se ha hecho muy grande, entonces va al intestino grueso y eso se lo comen nuestras amigas las bacterias y hacen caquita en forma de butirato. Y el tercer tipo de alimento, he dicho polifenoles, he dicho fibra, en la que he incluido el almidón retrógrado tipo 3, que aunque no sea una fibra, pero lo he incluido dentro del grupo de los alimentos de fibra, para no hacer muchos más grupos. Y el tercer grupo serían los alimentos grasos, ¿vale? ¿Pero qué tipo de alimentos grasos? Yo, por ejemplo, recomendaría mucho las grasas del aguacate. Las grasas las mejores siempre serían las vegetales, las del aguacate, por ejemplo, el aceite de oliva. En Estados Unidos sé que el aceite de oliva es más caro, pero seguramente podréis encontrar aceite de oliva de buena calidad. También los aceites que provienen del pescado azul, el salmón, el atún, pero sobre todo las sardinas. ¿Por qué las sardinas? Porque son más pequeñitas y entonces las sardinas hay menos metales pesados. Lo de los metales pesados podríamos hacer solo un programa de metales pesados, ¿vale? Entonces, esas sardinitas tienen unos ácidos grasos muy saludables para nuestras amigas las bacterias. Estos serían los 3 grandes grupos de alimentos que serían un auténtico manjar para ellas. Si nos centráramos en ello, wow, cambiaríamos la vida. Polifenoles que serían arándanos, frambuesas, todas las frutas del bosque. En inglés, para los que me ven desde Estados Unidos, que a veces somos bilingües, pero más americanizados, cranberries, raspberries, todo lo que termina blackberries, las moras, todo ese tipo de plantitas tienen una carga de polifenoles extremadamente alta y antioxidantes bioflavonoides. Luego, el segundo grupo, me estabas hablando de estos carbohidratos que son almidones resistentes y eso me encanta. Algo que quiero enfatizar y quiero que me lo respondas es que para que se vuelvan resistentes, esta puede ser una patata o papa, como la llaman en Latinoamérica, puede ser una batata o boniato, puede ser el arroz. Se tiene que dejar enfriar, pero luego se puede volver a calentar, ¿verdad? Se puede volver a calentar hasta 140 grados. No es aquello de solo calienta un poquitito. No, no. Lo puedes calentar hasta 140 grados sin que la estructura, ese almidón retrógrado tipo 3, se vuelva a romper. 140 grados centígrados son casi 200 Fahrenheit, para los que están alrededor de 200 los que están en Estados Unidos. O sea que no es un alimento frío, va a estar templado caliente. Pero muy caliente.
muy ¿Mm? caliente. Yo a 100 grados no me tomo nada. Se la puedes tomar, bueno, ardiendo. Claro, sí, sí. Entonces, para las personas que a veces se preguntan, no, si lo caliento va a volver, y cuando se vuelven resistentes, viene siendo, cuando decimos un almidón resistente, es como, se convierte en una fibra que tu cuerpo no la absorbe o absorbe parte de él. ¿Qué es lo que has aprendido? Vale, gracias por hacerme la pregunta y me va muy bien porque así clarifico un par de conceptos. Lo he incluido dentro de la fibra porque las fibras, tú lo has dicho muy bien, están hechas de azúcares, de hidratos de carbono. Entonces, las fibras hay varios tipos de fibras, ¿no? Las solubles y las insolubles, ¿vale? Las solubles, por ejemplo, pues tenemos unas fibras que están, pues, las tenemos, la pectina de la manzana, por ejemplo, es muy soluble, por ejemplo, ¿cómo os digo yo? La de la zanahoria también, pero si me cojo una pela de patata, ¿no? Esa ya no la podré, ya no la podré deshacer. Pero, yendo a contestar concretamente tu pregunta, esas patatas, cuando las he pelado, las he hervido, ese arroz, cuando lo he hervido, si no lo dejara enfriar, esos almidones se romperían en muchos azúcares que el intestino absorbería muy rápido. Pero cuando lo dejo enfriar, eso continúa siendo almidón, fácilmente absorbible, pero no absorbible por las pequeñas arterias de las pequeñas venas de los intestinos, no. Fácilmente absorbible por nuestras amigas las bacterias. O sea, ese almidón retrógrado tipo 3 se lo comen todas nuestras amigas las bacterias. ¿Vale? No es que haya parte del almidón retrógrado tipo 3 que se la comen y otros no, es que es un festín para ellas y hace que ellas además crezcan más y las que son, digamos, entre comillas, buenas, que cuidado, en la naturaleza no hay nada ni bueno ni malo. Todo depende del equilibrio. Es como decir, ahora voy a poner un ejemplo muy drástico, muy drástico, muy drástico, y espero que me lo entendáis. Se cree en la Segunda Guerra Mundial que, por ejemplo, Adolf Hitler fue alguien muy malo. Pero ¿qué hizo este personaje tan malo? Hizo que después Europa, países que habían estado enfrentados durante muchos años, se unieran. Con lo que al final en la madre naturaleza a veces hay males que son necesarios. En nuestro cuerpo hay continuamente cosas que están en continuo proceso de ir intercambiando información y algo que podría poder ser malo no lo es. Pero por no despistarme, ¿eh? El almidón retrógrado tipo 3, insisto otra vez, es un almidón que ha cambiado su estructura y que al ir a los intestinos gruesos, las bacterias que viven en el intestino grueso se lo comen y hacen esta sustancia tan antiinflamatoria. O sea que para las personas como yo, que llevamos un estilo de vida más cetogénico, con muchos vegetales, pocos carbohidratos de almidón, en forma de almidón, utilizar este truco es un buen truco para disfrutar de esos alimentos que consideramos quizás un poquito excepcionales por su carga calórica, el aporte que tiene como Exacto. carbohidrato. En las dietas de adelgazamiento siempre se prohíbe el arroz y las patatas y los boniatos. Siempre se prohíbe. Pero si la gente supiera que si los cocinas de esta manera, no solo pierden esta capacidad de acumularse en forma de azúcar y después en triglicéridos, sino que además es bueno para nuestra salud. O sea, Yo me haciendo... pregunto, ¿Perdón? perdona que te interrumpa, yo me pregunto si nuestros antepasados, anteriormente fuera de cámara, estábamos hablando de la sabiduría antigua. Hay un dicho catalán que dice, l'arròs fa el ventre gros y la panxa llisa. Y yo me pregunto si es que en el tiempo en el que se desarrolló este dicho, la gente se la comía, el arroz se cocinaba, se guardaba, era frío y no engordaba, porque ahora el arroz se consume como, y es un carbohidrato que no es recomendable porque por lo mucho que engorda y el poco aporte nutritivo, pero cuando lo enfrías, ahora me estás diciendo que es un aporte nutritivo para otra parte del intestino, que es esta parte de aquí, y donde tenemos, de hecho, tenemos muchas más bacterias en el colon que en el intestino delgado, ¿verdad? Así es, donde más bacterias tenemos es en el intestino grueso. Y fíjate una cosa, los que venimos del mundo oriental, hay un punto justo ahí en el centro del abdomen, que es el Qi, que es el mar de la energía. Y fíjate que tuve la oportunidad de hablar con una eminencia sobre microbiota intestinal que tenemos en España, el doctor Francisco Warner Aguilar, y un día tuve la oportunidad de compartir
bueno, compartir, le estaba dando una conferencia y le pregunté, oye, no sé, ¿no cree usted que esa energía de la que hablan los orientales, el Qihai en China, el Hara en Japón, por ejemplo, no tendrá que ver con que es justo exactamente el punto donde hay mayor concentración de bacterias? Y me dijo, pues sí, sí, perfectamente es posible. O sea, que lo que tú decías, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que los ancestros sabían muy bien lo que hacían, la medicina china, la medicina ayurvédica, incluso los esenios en la época antes de Jesucristo, ¿no? Ellos ya sabían perfectamente lo que estaban haciendo. No tenían un microscopio, pero tenían personas con una alta sensibilidad y conocimientos ancestrales que conocían perfectamente todas estas cosas. Ahora parece que hemos descubierto la sopa de ajo, pero no, señor. Cuando tú investigas textos antiguos, yo tengo un libro aquí de medicina natural de los años 50, donde muchas de estas cosas ya las explica, ¿no? Entonces, a ver, ¿he descubierto la sopa de ajo? No, esto ya se sabía. Lo que ocurre que, bueno, han aparecido determinados grupos que han preferido pues apostar por otro tipo de formas de cuidarnos, pero estos conocimientos ya estaban y lo único que tenemos que hacer es recuperarlos. Mira, hay un libro muy interesante de un abogado chileno que quería ser médico, pero se decepcionó tanto por la burocracia médica. Su nombre era Manuel Lazaeta Acharán, no sé si habías oído hablar de él, y él tenía un libro que se llamaba La salud natural al alcance de todos. Ese libro tuve oportunidad de leerlo hace 40 años, cuando era niña, y me fascinó lo que explicaba sobre el calor interior del cuerpo, la inflamación en el sistema intestinal, la fiebre intestinal, y en aquel momento, pues como niña, para mí no tenía un sentido fisiológico, pero luego conforme me fui formando y vi que nunca había esa mención hasta ahora, donde tenemos diferentes especialistas que hablan sobre el enfriamiento de las entrañas, los cambios de temperatura para estimular el sistema simpático, el sistema parasimpático, y todo se basa en esa fiebre curativa que queremos y en ese equilibrio de todos los microorganismos. Digo, qué chistoso, qué cómico, que después de 100 años de medicina moderna tenemos que realmente volver hacia atrás a la medicina verdadera, que es la medicina funcional. El organismo es una pieza y no podemos separarlo. Fíjate, ahora que hablamos de las emociones, a mis alumnos hace un par de horas les decía, la raíz de la palabra medicina y meditar es la misma, la auténtica, la raíz etimológica, con lo que al final la mejor medicina es la meditación, porque cuando meditas entras dentro de ti, haces que tus procesos emocionales bajen, el sistema nervioso parasimpático se activa y se inician todos los procesos de autorreparación que estábamos comentando hace un rato. Con lo que fíjate, que cuando hablamos de medicina, a mí me chirría que me hablen de medicina china, medicina occidental, medicina natural, medicina alternativa. No. Medicina solo hay una, aquello que ayuda a las personas. Y vosotros que vivís en un país anglosajón sabréis, porque aquí en España no ocurre así, pero en los países anglosajones los médicos, ¿cómo se llaman? Se llaman physicians, aquellos que tratan la physis, la parte física, ¿no? Entonces, realmente el physician trata una parte física, pero la medicina, que tiene la misma raíz que la meditación, repito, va mucho más allá. Con lo que es medicina, todo aquello que ayuda a un ser humano en su proceso de crecimiento humano y espiritual, si me permites también este concepto. Josep María Subirá Vallès, ha sido todo un privilegio tenerte en mi programa. Podríamos hablar toda la noche porque me dejas tantas preguntas pendientes, así que si me das el honor de dejar pendiente una entrevista futura para continuar hablando sobre las bacterias, sobre las emociones, sobre la importancia de ver esa fisis como una unidad entre nuestra mente y nuestro soma y cómo nosotros realmente podemos decir no a las sentencias médicas. Así que si ustedes no tienen el libro de Josep María Subirá Vallès, él tiene dos libros, uno que es mi favorito, que ya lo estoy casi terminando de leer, Haz felices a tus bacterias, y luego tiene otro libro que ya he terminado. ¿Cuál es el título del otro libro? No fui yo.
Y ese libro es muy interesante porque es una parodia científica de lo que ha estado ocurriendo durante los últimos 12 meses, tan sencillamente explicado que tú vas a entender cuál es el proceso fisiológico, biológico de las bacterias, de los virus y realmente quién tuvo la culpa, si es que alguien la tuvo. Josep María, un placer tenerte aquí. Por favor, ¿dónde podemos encontrarte en redes? ¿Cuál es tú tienes un sitio web? Sí, ¿Tienes una página en Facebook, en Instagram? Por sí, favor, sí. dínoslo. Mira, lo más rápido, lo más fácil es encontrarme a través de labacteriafeliz.com, labacteriafeliz.com, que voy a ver, bueno, es igual, no la sí, mira, tengo aquí. Os voy a enseñar, esto es el logo de labacteriafeliz.com y luego también me podéis encontrar en Instagram con mi nombre, Josep María Subirà Vallès, en Facebook estoy como Josep María Subirà Vallès, pero tengo un grupo que si alguien está en Facebook y quiere buscarme, un grupo que es Bacterias Felices y Salud. Bacterias Felices y Salud. Y también en YouTube tengo dos canales. Tengo mi canal propio, Josep María Subirà Vallès, y tengo el canal de La Bacteria Feliz. Estas son las formas y en labacteriafeliz.com desde allí pueden comprar mis dos libros. Si vives en Estados Unidos no hay problema porque la editorial con la que trabajo reparte en Estados Unidos. O sea que si me estás escuchando desde allá, pues lo puedes encontrar en papel o en formato PDF. Y también tengo ahí cursos y tengo un montón de vídeos. O sea que, bueno, y además, bueno, aprovecho también para agradecerte yo la oportunidad que me has dado de compartir cosas que me apasionan y el honorado soy yo, te lo digo de corazón, y si de las personas si alguien nos ha escuchado, quieren que vuelva y no se han aburrido, pues oye, yo encantado de volver y explicar todas estas cosas que me apasionan y que me encanta compartir con aquellos y aquellas que me quieran escuchar. Así que de corazón te digo que muchísimas gracias. Y ahora, porque no te veo, pero te daría un mega abrazo de aquellos de oso que me encantaría. Y pues muy pronto, porque cuando viaje a España vamos a dar un abrazo de oxitocina, 19 segundos o más. Y dopamina, sí señora. Y la oxitocina se empieza a secretar, que es la hormona del amor, Sí. a partir de los 19 segundos del abrazo. Por eso cuando das un abrazo, si te esperas, a veces la gente que me quiere me da un abrazo y se van, digo, no, 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 no Ah, te vayas todavía, no. Porque, y se nota, tú lo notas como el sistema parasimpático se relaja porque el contacto físico es tan importante. Así que muy pronto nos vamos a abrazar todos. Te doy muchas gracias por estar aquí. Vamos a hablar de muchos temas. Vayan a visitar labacteriafeliz.com, lean los libros de Josep María Subirà Vallès y si pueden, o sea, si tienen interés, los cursos de él son extraordinarios. Yo no tengo ninguna afiliación financiera, pero ustedes saben que yo solamente en mi programa traigo personas que realmente me apasionan, que me dejan con la boca abierta y con la boca hecha agua, con ganas de más. Así que gracias, nos vemos pronto. Adiós.